Que Dios les bendiga a todos los amigos, hermanos en Cristo y familiares que puedan tener la oportunidad de gozarse con este estudio que vamos a hacer a continuación. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús y bienvenidos a la cena espiritual, al estudio de la palabra. Una hora muy bien aprovechada para llenarnos del conocimiento de las Escrituras, el cual nos servirá para poder vivir en la eternidad con Jesús si aplicamos sus enseñanzas. Antes de continuar, voy a orar para pedirle al Señor su santa dirección, su dirección que no falla, su dirección segura por medio de su Espíritu Santo. Voy a orar. Bondadoso y eterno Padre Celestial, me dirijo a ti, Señor, con respeto, con humillación, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y mi Salvador. Gracias, Señor, por la dicha de vivir, pero sobre todo también por la oportunidad que nos brindas de poder nuevamente, Señor, entrar a un estudio de tu palabra bendita, la guía perfecta, Dios, que nos conduce al cielo si obedecemos estas instrucciones gloriosas. Señor Jesús, pongo este estudio bajo tu dirección. Usa mis labios si a ti te place, purifica mi boca, mi lengua, mis labios y todo mi ser. Y así, Señor, opera en el corazón, Señor, de los oyentes, que puedan ellos prestar atención, Señor, y oído a lo que tú vas a hablar en esta hora. Así, Señor, los depositamos bajo tu voluntad, confiando que nos has escuchado. Me levantaré. Amén y amén. Gracias a Dios, vamos a decir, por la oportunidad que nos ha brindado el Señor de poder desarrollar una serie hermosa para la iglesia de Jesucristo, ya que el ángel le dijo al siervo Juan que la escribiera, porque el propósito de Dios es que su iglesia, cuando Él se fuera para el cielo, no quedara a la incertidumbre, no quedara a oscuras espiritualmente en el conocimiento, sino que tuviera un vistazo, por decirlo así, de lo que su pueblo iba a pasar. Y eso es lo que la serie que estamos a punto de finalizar ahora nos enseña, y cómo la palabra de Dios es segura y se ha venido cumpliendo. Bien, nos toca concluir esta serie con la enseñanza número 7, lo cual es la enseñanza del mensaje a la iglesia Laodicea. Bendito sea el nombre del Señor. Este mensaje lo encontramos basado en las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 3, lo cual les voy a invitar a que abramos la Santa Escritura y le demos lectura a esta hermosa palabra, a este mensaje muy especial para nosotros, la iglesia del presente. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en juego, para que sea rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabamos al Señor por esta santa y bendita palabra que da vida, que sacia la sed y que otorga al ser humano un conocimiento que no se puede adquirir tan solo en el estudio secular, sino que esto viene desde allá de las alturas, de donde está el Padre de las luces, el Creador del universo. En esta hermosa hora nos toca estudiar este interesante mensaje. Gloria sea a Dios. Alabado sea su nombre. Espero que usted se goce y le abra la puerta del corazón a la palabra. Y se tome esta hora. Mire, esta hora puede ser trascendental para su salvación. No sienta aburrida la palabra, sonría. Busque papel, busque lápiz, porque esto le va a servir no para 1 año, para 2 años. Esto le va a servir para la eternidad. No se equivoque, esto no es emoción. Esto es querer cultivar conocimiento con perspectivas a la eternidad con Cristo Jesús. Estamos entrando a la culminación de esta gloriosa serie que encontramos ahí con un plan de Jesús. Y aprendimos muchas cosas de cómo el pueblo de Dios vino caminando desde que Jesucristo fundó su iglesia hasta el día de hoy. Y vemos cómo Dios, como Él quiso, conociendo que nuestra mente es bastante pequeña, como Él eligió aquellos 7 grupos que existían literalmente en el tiempo de Juan allá por el año 96, con ciertas virtudes y ciertos errores, y en el cielo se pudo ver, se pudo ubicar, y dijeron, este grupo se identifica, dijo Jesús, con lo que mi pueblo va a pasar en este tiempo, y este otro se identifica con lo que mi pueblo va a pasar en este tiempo. Y así Jesucristo le dio cronológicamente estos 7 mensajes a su siervo Juan para que los mandara a ese grupo de ministros de esas iglesias, pero que al final de cada mensaje, escuche bien lo que acaba, cómo acaba o cómo termina el mensaje para cada grupo de ellos. El que tiene oído, oiga. Es decir, Jesús ahí está diciendo, esto no solo es para ellos, esto es para todo aquel que tiene oído y que escuche el mensaje de salvación, porque lo que le está pasando a cada una de estas iglesias le pasará a algún cristiano en la historia, en lo que mi pueblo está esperando mi retorno. Bendito sea el nombre del Señor. El mensaje es aplicable en 3 maneras al pueblo en sí que vivió en los días de la revelación, y ya estamos en la Odisea, la última iglesia a las cuales se dirigió Jesús. Siempre esta iglesia estaba ubicada
territorialmente, geográficamente, en lo que hoy es el país de Turquía. Ahí estaban estas 7 iglesias, incluyendo la Odisea, la que estamos estudiando hoy. Es un mensaje aplicable proféticamente. Y lo interesante, oyente, ¿por qué terminamos con victoria? Porque precisamente cuando estábamos estudiando Éfeso, estábamos nosotros 2000 años atrás. Cuando estábamos estudiando, por ejemplo, Sardis, estábamos nosotros parados en la historia viendo 500 años atrás. Pero ahora que vamos a estudiar la Odisea, no hay que ver para atrás, porque el mensaje, déjame decirte, predicador, ministro, hermano, pastor, este mensaje ya no es para el pasado, esto no es para el futuro. Este mensaje de la Odisea es para ti, es para mí, y eso es lo importante en esta oportunidad de cómo vamos a concluir, porque hoy en este momento estamos viviendo el tiempo que en la profecía apuntaba el mensaje de la Odisea. Por eso usted va a ver que en lo que es el desarrollo o la exposición de la enseñanza, vamos a unir las 2 últimas etapas, lo cual siempre en las otras iglesias la hemos separado. Lo que es la aplicación para el pueblo presente en la profecía, como también separamos la aplicación profética y como también separamos la tercera aplicación, que es una aplicación para la nuestra. Pero en la exposición de la Odisea, usted va a notar que vamos a unir juntas, ligadas, lo que es la exposición, la aplicación profética con la aplicación a cada uno. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, somos nosotros la iglesia, la Odisea. Usted ve en la gramática, en la línea que hemos puesto en la pizarra, hay un inicio, ¿no es cierto? Pero usted ve al final de lo que es la línea, queda abierta. ¿Por qué? Yo quiero decirte que ya no hay otro pueblo más. La Odisea es el pueblo que antecede a la segunda venida de Cristo. Ya no podemos poner, por ejemplo, la iglesia del Ponto, la iglesia de Bitinia. No. La iglesia, la Odisea, según Cristo, según la palabra profética, es el último grupo. Es la iglesia que presenciará el desenlace final profético y de todas las índoles, y que verá en vida los que vivan en ese instante al Hijo del Hombre. Los de Éfeso no la verían. Aunque Pablo murió, Pablo y los apóstoles vivieron en Éfeso en los primeros 100 años. Ellos predicaban de la venida, pero a ellos no les iba a ser el privilegio, pero a nosotros. Y por eso es que Cristo se indigna, y usted va a ver el mensaje, porque sería la iglesia privilegiada, mas sin embargo es la iglesia más dormida, es la iglesia más descuidada. Y por eso viene un mensaje a rajatabla a la iglesia de la Odisea. Y yo quiero decirle a usted que usted, si no se prepara, va a sentir sus mecatazos, va a sentir sus espadazos de la palabra. Probablemente a usted esta enseñanza lo traspase, le pegue unos 3 garrotazos, porque la palabra es espada y la palabra es vara, también dice la misma Biblia. Y si usted por lo que yo le estoy diciendo, usted puede decir, entonces apago el teléfono. Esa es una decisión suya. Usted no quiere oír palabra, usted está rechazando la vida. Usted quiere oír otras cosas, usted está muerto. Pero en esta hora, que sea el Espíritu Santo dándole un avivamiento a su oído, una comezón, para que usted le dé cabida al mensaje laodicense, que es para usted y es para mí también. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué podemos decir de la iglesia en sí, literal, que estaba ahí? ¿Por qué Jesucristo entra de esa manera? ¿Por qué Jesucristo entra así? El hecho de que Jesús les llame tibios tiene una lógica.
Primero porque estaban viviendo una vida tibia en lo espiritual, pero también en la Odisea tenían un sistema de acueducto muy especial entre todas las iglesias, entre todas las ciudades de su época. Porque el agua que traían por el sistema de acueducto a la ciudad, la sacaban, eran aguas, por decirlo así, terméticas. ¿Cuáles son las aguas terméticas? Son las aguas que se sacan de la superficie de la tierra. Y esas aguas salen calientes. Calientes. Todas las aguas terméticas salen calientes. Pero esta agua, por medio de los ductos, la traían de las afueras de la ciudad. Pero cuando llegaba a la ciudad y el consumidor la tomaba, ya esa agua no estaba caliente como cuando recientemente la sacaban de la tierra, sino que ya llegaba tibia. Y por eso Cristo toma un ejemplo de su diario vivir de ellos, para decirles a ellos que así como a ellos les costaba tragarse tibia esa agua, y que si se la tragaban tibia les revolvía el estómago, Jesús les dice: así me siento yo con la tibieza de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es lo que estaba pasando, la historia real de cómo vivían ellos con su sistema de agua, y Cristo por eso les llama tibios, para que entendieran el mensaje. Jesús en el mensaje les reprocha que les está diciendo: la tibieza de ustedes consiste en lo siguiente: ustedes son una iglesia que pecan por su autosuficiencia, que se convirtieron en una congregación al sentirse autosuficientes, una iglesia prepotente, una iglesia jactanciosa. Oiga, lo que era Filadelfia, lo que Jesucristo le dice, y era una iglesia arrogante y envanecida. Esto les pasó a esta congregación por vivir dentro. ¿A qué se debió? ¿A qué se debió que esta congregación llegara a concubar el pecado de la autosuficiencia? Porque ellos vivían en una ciudad bastante preparada en todas las áreas. Era una ciudad que tenía muchas riquezas. Por ejemplo, era una ciudad preparada en la ciencia e industria de la medicina. Había un laboratorio en ese tiempo, aparte de otro, pero sobresalía un laboratorio muy prestigioso que desarrollaba excelente medicina, tratamientos para los ojos. Y de este laboratorio se valía muchas ciudades, inclusive regiones del imperio, y venían y transportaban esa medicina, llegaban hasta la iglesia, hasta la ciudad, de la Odisea, que estaba en la ruta comercial. Entonces, ahí es donde Jesús les dice que ellos eran excelentes para el cuidado de la vista. Eran excelentes para elaborar remedios, medicinas, para el cuidado, para el beneficio de esta vista. Pero les dice: oiga,
Pero qué terrible, qué lamentable, le dice Jesús, que son buenos para la medicina física, pero son malos para la visión espiritual. Porque ustedes, en cuanto a las cosas que valen mucho más, ustedes están ciegos. Y por eso Jesús les dice, ustedes están ciegos. Son una congregación de jóvenes ciegos, de mujeres ciegas, de ministros ciegos, de niños ciegos, y están ciegos, aunque son excelentes para el cuidado y el tratamiento de la visión literal física. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué también se sentían autosuficientes esta iglesia prepotente? O sea, en otras palabras, nosotros no necesitamos de nadie. Era porque también, aparte de ser una ciudad rica en la ciencia de la medicina, también esta ciudad era fuerte en la textilería, en la industria de ropa, y también le gustaba estar a la moda en cuanto a la línea del vestimento. Y es por eso que Jesucristo en su mensaje les dice, ustedes son buenos para la moda, para vestirse bien, para tener el cuidado de andar bien tratados y para ser excelentes ante los demás pueblos. Pero ustedes para lo de la eternidad, ustedes son desnudos delante de mí. Son unos desventurados. Qué terrible, amados hermanos. El mensaje a la Odisea. Jesucristo le dice, ¿por qué mejor no procuran ustedes vestirse de ropa blanca? Bendito sea el Señor. Les hace un llamado. Así como ustedes son buenos para vestir el cuerpo, pues sean buenos también para poder vestirse, para que su vergüenza no se vean. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está entendiendo? Porque el mensaje de Jesucristo se presenta a los hermanos de la Odisea de esa manera. Todo tiene una razón, mi amado hermano. También le atribuimos la prepotencia, la autosuficiencia de esa iglesia. Aparte de que eran buenos para la medicina y para la textilería, también era una ciudad potente en la rama bancaria. Se dice que esa ciudad era una de las más prestigiosas en cuanto al sistema bancario de aquella época. Por esa razón Jesucristo les dice, ustedes están llenos de riquezas en lo material, pero en lo espiritual, como les dice, son unos miserables, son unos pobres, son unos desventurados, buenos para enriquecerse terrenalmente, pero miserables para buscar de mis riquezas espirituales en gloria. Y por eso Cristo les dice, ustedes se jactan de tener grandes reservas de oro, un oro que ni legítimo es, pero ¿qué les parece? Les dice Cristo, yo les hago un llamado a que compren de mí oro del puro, de aquel que se pasa y se aprueba por el fuego. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Y qué duro, hermano, qué duro al analizar punto por punto de este mensaje laodicense. Oiga el punto que yo voy a tomar en cuenta en esta hora. Y lamentablemente nosotros esta palabra se la aplicamos allá solamente. No es malo que se la apliquemos a ellos, pero solamente a ellos se la aplicamos. Pero en el original propósito de Dios, esta palabra era para una iglesia muerta espiritualmente, tibia, que quería una cosa pero que quería la otra también. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Cuando esta iglesia, Cristo la haya enfocada en todo lo de la tierra, en todo el poderío de ella, y que por eso habían caído en el pecado de la soberbia, de la autosuficiencia. O sea, Jesús
Oiga bien, el hecho de que Él se presenta a ellos de aquel lado de la puerta. Oiga bien, hermano y amigo. No es que les quiere decir Jesús, yo hace tiempo ya no estoy dentro de la iglesia. Hace tiempo yo estoy fuera, estoy de aquel lado de la puerta. Por eso les dice, he aquí yo estoy ahí a la puerta tocándoles. Si ustedes me dejan entrar, entonces yo entraré. Es decir, ustedes no se han dado cuenta que me alaban, que dicen cosas de mí, que tienen mi nombre, que hacen esto en nombre mío, hacen el otro, pero ustedes no se han dado cuenta que yo hace tiempo, y no se han dado cuenta porque ustedes no miran, les dice, ustedes están ciegos. No vieron en el momento que yo salí de ustedes, porque una vez que ustedes, en el mensaje, en el trasfondo, Jesús les está diciendo, una vez que ustedes se sintieron autosuficientes, la prepotencia, la arrogancia, ustedes tanto fue que se elevaron por lo que tienen, por lo que poseen, por estar en una iglesia rica, en el ámbito bancario, en el ámbito textilero. Se sienten seguros porque tienen los tratamientos para los dos. Pero hace tiempo ustedes no vieron que yo me salí de ustedes, que yo estoy fuera de ustedes. Porque donde hay orgullo, donde hay prepotencia, Cristo no puede habitar. Ese es el mensaje principal a la iglesia laodicense. Bendito sea el Señor. Ese era el contorno que estaba sucediendo en los días del Apocalipsis. En los días de la revelación de Apocalipsis, en esa iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Yo, amados hermanos y amigos, quiero invitarles a que pasemos y apliquemos el mensaje a lo que es el ámbito profético. Porque esa profecía fue dada allá a finales del primer siglo, por el año 96 al 98. Pero oiga bien hasta dónde estaba apuntando esa profecía. Estaba apuntando acá ya aproximadamente a unos 1800 años. Allá estaba apuntando la profecía que así como esta iglesia había caído en toda esta soberbia, en toda esta tibieza, en toda esta autosuficiencia, que por allá, después de una iglesia fructífera, avivada, entregada, apasionada por la Biblia, por la dependencia de Dios, como fue la iglesia que estudiamos anteriormente, Filadelfia, que Dios la felicitó y la halló irreprensible, pero después de ella vendrá un pueblo arrogante, un pueblo jactancioso, un pueblo que vivirá en un mundo donde abundará la medicina, donde abundarán los aviones, las propiedades, las carreras universitarias, se van a ensoberbecer, se van a envanecer, y por eso le dice el ángel a Juan, dile, el que tenga oído, oiga el mensaje. Bendito sea el Señor, de manera que, amigo y hermano, ya no andemos por allá en el año 1300, 1500, no, ubiquémoslo, parémonos firmes y miremos dónde estamos parados y miremos nuestro contorno, y este mensaje es el mensaje al presente, a lo nuestro. Nosotros somos la iglesia laodicense, y aunque no lo guste, Dios los dice tibios, y ya vamos a ver por qué Dios nos dice tibios. Alabado sea el Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Él, porque si Él manda palabras de esta manera es porque los ama. Yo reprendo, dice el mensaje, y castigo al que amo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué podemos decir ya en el ámbito profético? Al introducirse Cristo, oye cómo se introduce Cristo. El amén dice esto. Así se introduce el mensaje a la Odisea. Le dice el ángel a Juan, diles, el amén manda a decirles esto. Cuando Cristo se presenta a la Odisea como el amén, ¿qué es el significado de esa actitud o de esa frase con la cual Cristo introduce el mensaje a la Odisea? ¿Qué es el amén?
o para que nosotros, hermanos, no los enredemos tanto y hagamos la cosa entendible. Cuando nosotros decimos amén, ¿no es cierto que nosotros cuando terminamos de una oración, ¿con qué terminamos una oración a Dios? Amén y amén. Cuando, hermano, nosotros despedimos el culto y nos despedimos y terminamos, decimos amén. Entonces, cuando Cristo le dice el amén, les entra diciendo, oiga pueblo, oiga, usted es el último tiempo, usted es el amén. Ustedes son la iglesia del amén, ustedes son la última, ya no hay más. Y por eso abran los oídos, porque es interesante que los abran. Somos la iglesia del amén, o sea, es decir, no hay otra iglesia, ya les dije, mire, la línea está ya abierta, ya no hay un tope, porque lo que se espera después de la Odisea es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo se les presenta como el amén. Ahora bien, ¿qué Cristo esperaba con la iglesia del último tiempo? Del tiempo del fin. Porque en la enseñanza de la Odisea, de Filadelfia, allá aprendimos que el inicio del tiempo del fin empieza precisamente en la iglesia de Filadelfia. ¿Se acuerdan la ilustración de la luz del semáforo que yo les dije? Y yo les decía, la iglesia de Filadelfia ya es como la luz anaranjada, que viene la roja. Entonces, si aquí estaba anaranjado, ya en la Odisea está en rojo. Ya nosotros tendríamos, o sea, lo que Cristo esperaba con la Odisea, es que esta iglesia, al saber que era la iglesia última, viviera en sí la realidad. Y es lo que a Cristo no le parece. Que esta iglesia, en vez de vivir como la iglesia número 2 y la iglesia número 6, me refiero a Esmirna, irreprensible. Número 6, Filadelfia, irreprensible. Cristo así esperaba que la iglesia, la Odisea, fuese por el hecho de que ella sabía que era la última, pero no fue así. La encuentra viviendo una vida tibia. Cuando Cristo no quiso así, oiga, hay tantos versículos que leemos en la Biblia, enviados a la Odisea para que la iglesia laodicense, para que nosotros, porque vuelvo a repetir, tú y yo, hermano, nosotros somos los de la Odisea. Entonces, Cristo en el Evangelio de Mateo, ahí, ese capítulo del Evangelio de Mateo 24, capítulo 24, es un capítulo donde Jesucristo ampliamente Jesús toma una lista de acontecimientos proféticos, los cuales anunciarían que era ya el principio de dolor, la plataforma penúltima para llegar a lo último que era el fin. Y la iglesia, la Odisea, iba a ser esa iglesia privilegiada, por decirlo así, de poder con sus propios ojos contemplar la mayoría, o si no todos los acontecimientos de Apocalipsis, de Mateo 24. Entonces, Cristo esperaba esa iglesia así, como Él dice. Por ejemplo, no voy a leer todo el capítulo 24, pero por lo menos quiero leerle el versículo 29 al 32. Hablando Cristo del desenlace del tiempo de su segunda venida. Dice Cristo inmediatamente después, Mateo 24 del 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá en los tiempos de la Odisea
y usted vaya diciendo, es cierto, somos la Odisea. Si usted está de incrédulo, no somos la Odisea. Oiga la palabra y mídase en el cumplimiento. Y usted queda ahí, pues, en el examen de la palabra. Usted vaya escuchando la palabra y vea si no somos la iglesia laodicense, la iglesia que existiría antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del amén, la última. Cristo dice, mis amados hermanos, que el sol se oscurecería y la luna no daría su resplandor. Vaya viendo si el sol ya se oscureció, que si ya han ocurrido eclipses lunares, entonces esta palabra ya estamos en ella. Y las estrellas caerán del cielo. Vaya usted viendo si no ha habido lluvias de estrellas. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Oiga, ¿qué es lo que viene después de todos estos sucesos? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Vemos que antes de que Cristo les hablara de la escena de su advenimiento, empieza a hablarle desde el versículo 6. No se dejen engañar, habrán peste, habrán terremotos, habrá esto, pero aún no es el fin. Y empieza Cristo a hablar de que cuando vean la abominación asoladora, huyan. Y empieza Jesús, vendrán hombres diciendo, yo soy el Cristo, no vayan. Y deja las señales más fuertes en el cielo para lo último. Y entonces usted puede notar que Jesucristo nos dice que somos la iglesia del fin por esto. Porque contemplaríamos las cosas que Jesucristo dejó como señal que anunciarían que su venida estaba cerca. Entonces, Jesucristo nos dice, nos aconseja, amado pueblo de Dios, que veláramos y oráramos. Ese fue, amado hermano, el mensaje a la iglesia de la Odisea, que buscara de Dios. Jesús repudia la tibieza de la Odisea. Y es que la Odisea, por ser esa iglesia última que antecede la venida de Cristo. Oye, ¿en qué consiste la tibieza de la iglesia hoy en día? Por ser esa iglesia que antecediera la venida de Cristo. Y es que está viendo con sus ojos el cumplimiento de los acontecimientos proféticos. Debería de estar viviendo con pureza, en un avivamiento. Debería ser como Filadelfia, por ejemplo, esa iglesia gloriosa, misionera, amadora del estudio de la Biblia. Como esa iglesia debería de ser la iglesia final, una iglesia apasionada por las escrituras, misionera, avivada. Bendito sea el Señor. Y por eso en Lucas 21, 28, Jesús dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Oiga, ¿cómo debe de estar la iglesia laodicense? Nosotros hoy en día, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Cómo debe de andar la iglesia? Agachada, cabizbaja, escondiéndose, dormida. No. Jesús dice, cuando estas cosas comiencen o estén sucediendo, ¿cuál excusa? Las que Él dijo, las señales. Ustedes tienen que estar con la cabeza alta, elevada, de frente.
a la expectativa, porque una persona con la cabeza erguida, hermano, si viene una fiera, se aparta porque sabe que viene un peligro. Si hay un hoyo por ahí, no se dirige a él. Pero una persona que ande cabizbaja, hermano y hermana, esa es una persona que está al acecho del peligro de cualquier cosa, porque no está alerta. Jesucristo quiere a su iglesia como las cualidades de un atalaya en el tiempo antiguo. Esos hombres que subían a las torres de las ciudades a ser vigilantes, los cuales no tenían derecho, no se les permitía adormecerse, mucho menos dormirse. Bendito Dios. Mateo 26:41 da la receta para mantenerse con la cabeza levantada. Un cristiano a la defensiva, un cristiano preventivo, porque sabe que el tiempo es corto, que ya no es tiempo de estarlo perdiendo. Tendrá que estar velando según Mateo 26:41 y orando para no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero los laodicenses, la carne los arrastra. La iglesia de Laodicea no es como la iglesia de Éfeso en el primer siglo, que ellos todos los días celebraban culto de oración a las 3 de la tarde. Léase Hechos. Y no solo los miembros, los ministros eran los primeros en ir a orar. Ejemplo, Pablo y Juan cuando curaron Pedro y Juan cuando curaron aquel cojo. Los ministros daban el ejemplo. Esa era la iglesia con cualidades, pero Laodicea por rato siente aquel impulso. Sí, yo voy a meterme a ayunar. Sí, yo me voy a convertir en un cristiano más activo. Pero la carne sale al final doblegándolo. Sí, pero es que ya saben que yo así soy. Mire, laodicense, dice el Señor, te hace un llamado. Aleluya. ¿Y por qué, mis amados hermanos, le llama tibio? ¿Por qué Cristo usa esa palabra de tibio para nosotros, la iglesia Laodicea? Y si alguien le dice a otro hermano, usted está tibio, Dios me guarde, Dios me libre, se lo echa de enemigo. Pero si le dice está tibio es porque usted poco se congrega, poco se goza, usted llega tarde a la iglesia, es el primero que se va. Por eso le dicen tibio, pues, y no está en el error el hermano. Y no se le puede decir de otra manera, pues. O Cristo estaba equivocado. En ninguna manera. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué pasa? Un vaso de agua tibio se compone de 2 aguas. Para nosotros tener en la mano un vaso de agua tibia, tuvimos que usar otros 2 vasos y unirnos a nuestro vaso. Un vaso de agua caliente y un vaso de agua helada. Y echamos un poco de cada vaso y queda resultado un vaso de agua tibia. Y exactamente eso es lo que a la iglesia de Laodicea hoy en día, vuelvo a repetir, ya no puedo decir en aquel tiempo, no, es que somos nosotros. Y lo estoy recalcando para que se nos quede penetrado que somos nosotros los cristianos laodicenses. El mensaje es para nosotros. Y no para que sigamos con esa tibieza, sino para que le demos la entrada de una manera como Dios quiere a Él. Y que Él lo dirija y no nuestros métodos, porque la iglesia laodicense, eso es lo que le fascina, la metodología, se deja la palabra, se deja lo que quiere el Espíritu Santo hacer, porque este método lo tenemos y aunque aquello suena bonito y aunque la Biblia nos dice eso, pero no es que esto, y ahí los quedamos. Ese es el estado de laodicense. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, al llamarles tibios, les dice: ustedes saben que viven en el último tiempo. Predican de mi venida. Esa es la iglesia laodicense. Sabemos que Cristo está a las puertas. Predicamos de su venida. Y la iglesia laodicense
quiere irse también para el cielo. Pero ¿qué pasa? Esa es una parte, es un vaso de agua calientita por el fuego del Espíritu Santo, salvación. Pero ¿qué pasa? Está al otro lado. Pero los tocó vivir como aquella ciudad, aquellos hermanos en la ciudad. Una ciudad fuerte en la economía, en la industria, en el trabajo. Entonces empezamos a agarrar 2, 3 trabajos y si posible hasta el último minuto que nos tocaría, trabajo y trabajo. Una iglesia materialista. Predicamos que Cristo viene. Creemos que así es, los queremos ir, pero por otro lado vivimos en un sistema, en un mundo industrial, un sistema que se está ahogando a la iglesia de la Odisea. Se le abren oportunidades a la iglesia de la Odisea. También quieren irse para el cielo, pero también al ver lo que se presenta, quieren quedarse aquí. Ese es el estado de la odicense. Y dice el apóstol Juan al final del Apocalipsis, el que oye diga ven, pero a la iglesia de la Odisea la conciencia no, ni la lengua la tiene frenada para decir Jesús ven. ¿Por qué? Porque aunque se quieren ir, pero también no se quieren ir a la misma vez. Esa es la tibieza, una mezcla. Me decido por esto, pero hoy me decido por esto, mañana me cambio mi decisión. Esa es la iglesia, la Odisea. Está en 2 cosas. Se quieren ir al cielo, pero también queremos estar más en esta tierra. Entonces, es ahí donde Cristo les llama, les aconseja el Señor, o los aconseja, amada iglesia. Yo no sé usted cómo está tomando este mensaje. O si usted había oído alguna vez este mensaje, posiblemente hay alguien de ustedes que nunca, o quizás lo habían leído, pero como leer un periódico, o quizás usted se lo estaba aplicando a otro, mas sin embargo el mensaje es para usted y para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué? La iglesia ciega no es la iglesia la Odisea. No por lo que yo digo, sino por lo que Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3. Ustedes están ciegos. Y vamos a ver si no Jesús tiene la razón. Ahora bien, ¿cuál es el peligro de un ciego? Porque hay que meditar, hermano. Si Cristo nos dice, ustedes son la iglesia ciega, hay que despertar, hay que mojarlo con agua fría y hay que ponerle atención a la cosa, porque no es fácil estar en condición del ciego. ¿Qué es lo que pasa con un ciego? El peligro que corre un ciego. Un ciego corre mucho peligro. Por ejemplo, un ciego puede estar ahí y puede acercarse a una gran serpiente. O una fiera de esas voraces que se comen la gente, un tigre, un león hambriento. Y si no hay nadie alrededor que le diga, ese pobre ciego va a morir devorado, pues porque no vio el peligro. Y eso es lo que Cristo no quiere, mi amado hermano. Que nosotros seamos devorados. Cristo no quiere que los perdamos. Bendito sea el nombre del Señor. También un ciego, aunque haya un tesoro al alcance de él y que es para él si lo toma, el ciego no lo toma, pierde una gran oportunidad porque no lo está viendo. Entonces, así, cuántas bendiciones que Dios quiere, cuántas manifestaciones, cuántos milagros, cuántas vidas Dios quiere tener iglesias llenas, así como la falsa iglesia, las falsas congregaciones con un falso mensaje están arrastrando multitudes. También Dios quiere añadir a su pueblo los que han de ser salvos. Pero ¿por qué no pasamos de lo mismo? ¿Por qué en vez de ir creciendo como dice que debe de ser la iglesia, por qué vamos mermando? ¿Por qué ni nuestros hijos se quedan dentro de la iglesia? ¿Por qué?
Porque la bendición, el tesoro se nos está yendo, otros se nos los está robando. ¿Por qué? Porque estamos ciegos, no estamos viendo por dónde el agua se está colando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios, que es tan amoroso, Él nos ama. Yo reprendo y castigo y arrepiéntete, dice el mensaje laodicense. Bendito sea el nombre del Señor. Así también un ciego está propenso a creer a cualquier mentira que lo alborote, que lo haga morirse de un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque puede ser verdad o puede ser mentira. Imagínense que a un ciego otra persona le diga: te voy a leer un mensaje que te mandan a decir. Tú fuiste a un doctor. Le estoy dando un ejemplo, una ilustración. Tú fuiste ante un doctor y te mandan el diagnóstico y te dice, aquí dice, prepárate porque te quedan 8 días de vida. Y posiblemente aquella persona lo hace solo por afectarlo emocionalmente y darle un mal rato, pero aquel ciego se la cree pues porque no está viendo qué es lo que está leyendo, o si es verdad o si es mentira. Así es la iglesia laodicense, porque muchas veces solo llevamos el nombre de que tenemos una doctrina y que sacamos pecho, pero a veces somos tan miedosos de sacar la verdad, de mostrársela a otro o de vivirla precisamente, porque estamos creyendo en otras cosas. Estamos fuera del propósito a veces de Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, Cristo quiere mejor que compremos colirio y que salgamos de la ceguera. El mensaje precioso no es tanto la amonestación, sino que Cristo los hace el diagnóstico. Estamos ciegos. Pero Él no solo dice: tenés cáncer, tenés esto, estás ciego. Él dice: pero la noticia es que yo tengo un colirio, bendito Dios. Yo tengo el colirio que tú necesitas, iglesia, dice Cristo. Y sabrás las bendiciones, mirarás el verdadero propósito. Cristo quiere sacar a su iglesia de esa ceguera que la ha llevado a todas estas cosas. Bendito sea el Señor. Cristo, oiga, ¿qué pasa, mis amados hermanos? ¿Por qué Cristo nos quiere curar de la ceguera? ¿Por qué Cristo nos ofrece el colirio celestial? Una operación majestuosa del Espíritu Santo cuando entremos verdaderamente a la sinceridad, a una obediencia pura, no por vista, no por método, sino por un temor genuino hacia Dios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo en la ceguera de su iglesia hoy en día la está viendo desubicada. En su ceguera la iglesia está viviendo, la iglesia laodicense, que es la del último tiempo. En su ceguera no está viendo la ubicación. Aquí estamos en la Odisea, aquí estuviera la iglesia, pero a veces andamos por aquí. A veces estamos en Sardis, llenos de tinieblas. Y eso es lo que Cristo quiere, sacarlos de la ceguera para que nos ubiquemos y ya bien ubicaditos y viendo dónde estamos, vamos a ver que ya estamos cerquita de grandes, porque así como somos la iglesia, que por un lado somos bendecidos porque vamos a ver el advenimiento, pero somos una iglesia, la Odisea es una iglesia que Dios la ha responsabilizado con responsabilidades serias que necesitan preparación en todos los tipos, y es lo que nos está pasando. Eso es lo que Cristo no está viendo, que como iglesia los estamos comportando como que si viviéramos allá en el año 300, mas sin embargo ya el tiempo, y por eso es el mensaje apremiante a la iglesia, a la Odisea. He aquí unos ejemplos de tantos retos que tiene la iglesia o responsabilidades de parte de Jesús a la Odisea. Bendito sea el Señor.
La Odisea debe de saber que es esta iglesia laodicense está a punto de entrar a un sistema de vida en la predicación del evangelio, que Dios la va a sacar, según la profecía bíblica, de las cuatro paredes. No lo digo yo, lo dice la palabra. La iglesia laodicense ya debe, porque el mensaje de los tres ángeles empezó con la iglesia Filadelfia, cuando empezó a estudiarse en el espíritu de profecía. Y nosotros también somos la iglesia que debe ya de estar predicando el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles, mis amigos y hermanos, está en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 5 al 13. Y es un mensaje que lleva una tarea de predicar los mandamientos de Dios, número uno. De poder advertir a la religión mundial, a la religión secular falsa, me refiero, para no dar tantas vueltas, al catolicismo y a todas las iglesias que de alguna manera van relacionadas con muchas doctrinas del catolicismo. Entonces la iglesia de la Odisea, Dios la va a enfrentar cara a cara con el espíritu de Elías. Por eso en Malaquías dice: antes que venga el día de Dios, he aquí les envío a Malaquías, a Elías el profeta, el cual con su mensaje ha de volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero en este sentido es espiritual, el corazón de los hijos revelado al Padre Celestial. El mensaje de Elías se dio en los días de Juan Bautista. Porque cuando a Jesús le mandaron a preguntar si sería Elías, y él les dijo: Elías ya vino, Elías fue Juan. O sea, Jesús les dice: el poder que iba a venir en estos días de Elías ya vino. Pero esa profecía en Malaquías se extiende hasta el último tiempo, a lo cual le llamamos en el estudio el tercer Elías. No es que aquel hombre va a venir, no. El poder que Dios depositó a Elías, aquel profeta, para enfrentar a Jezabel, que ya estudiamos que Jezabel en la profecía es el catolicismo romano papal. Así como Elías enfrentó y desafió a Jezabel, así la iglesia de la Odisea en el último tiempo terminará en las plazas, en las calles, desafiando a Jezabel, predicando el mensaje que nosotros decimos que tenemos. Ahí vamos a ver si es cierto que lo tenemos o solo hablamos porque se oiga bonito. Bendito sea el nombre del Señor. Así va a terminar la iglesia Laodicea, que somos nosotros. Ya cuando los gobiernos manden a cerrar las puertas por no obedecer a las leyes que junto a Roma ellos firmen para desviar al pueblo de la obediencia a los 10 mandamientos. Me refiero a aquellas leyes dominicales que están escritas en la Biblia, ya en Apocalipsis 13, donde Estados Unidos le hará una imagen a la bestia. Un parecimiento de lo que sucedió. Estados Unidos le preparará a Roma y se va a regar por todo el mundo aquel sistema. Y entonces la iglesia de los 10 mandamientos, para que se cumpla lo de Apocalipsis 12:17, que será perseguida como nunca. Entonces le cerrarán las puertas, se terminará la libertad de culto. Y entonces con aquella pasión de defender esa fe, no le importará a la Odisea morir por la fe, por la obediencia. Pero el punto es: ¿por qué Cristo quiere sacarlos de la ceguera? Porque Cristo no quiere que nos enfrentemos como estamos. Porque si nosotros los enfrentamos como estamos, hermanos, vamos a ser bocados del mismo diablo. Le tenemos miedo hasta a un borrachito de decirle la verdad, cuanto más al poder que sacudió los ministros de Dios y los mató. Por eso Dios quiere sacar de la ceguera a la iglesia
hoy en día para que en lugar de estar perdiendo el tiempo, desaprovechándolo en tanta otra cosa, en métodos, en esto y lo otro y en cosas de hombre, mejor nos humillemos y nos preparemos. ¿Y qué consiste en prepararnos para ese tiempo de predicación en plazas y en parques? Eso significa que ya a nuestros niños, a nuestros jóvenes, tenemos que lanzarnos, tenemos que llevarlos a un parque, a predicar al aire libre, a dar tratado, a enfrentar la verdadera realidad que en el momento, en términos agigantados, la vamos a enfrentar. ¿Estamos haciendo eso? Si no lo estamos haciendo, el mensaje está cayendo. Estamos tibios, estamos dormidos. Estamos ciegos, no estamos viendo que es tiempo de vivir en ese tipo de preparación. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y usted sabía que en medio de esa persecución, ahí Dios sacará a todos los que han de ser salvos en los últimos tiempos. Pero será eso, se dará por que nosotros vamos a abrir la boca a la iglesia de la Odisea. Pero vuelvo a repetir, ¿estamos nosotros viendo la realidad? ¿O estamos como que estamos viviendo en días de Esmirna? Tenemos que vivir ya viendo que esta raya terminó y que solo esperamos la venida de Cristo. Y que nosotros somos los que enfrentaremos a la bestia en su último ataque al pueblo de Dios. Porque no hay más pueblo de Dios. No pensemos que va a venir otra vez un grupo de valientes como en la Edad Media, como los valdenses que defendieron la doctrina. Ellos ya pasaron su época. Ahora tú y yo, mi amado hermano, tendremos que enfrentar la época nuestra. Y yo como pastor tengo la responsabilidad de estudiar, de indagar, de sacar estas cosas, de concientizarme yo mismo, de ponerme en la brecha y de decírtelo a ti, pueblo amado. Aunque te parezca un mensaje de otro planeta y quizás tengas razón porque nunca lo has escuchado, pero por otro lado el Espíritu Santo te está quebrantando y está sintiendo algo caliente y esa es la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia, la Odisea que somos nosotros, tenemos grandes retos. Somos la iglesia que se unirá al cuarto ángel de Apocalipsis 18. A darle el anuncio a la gran Babilonia. Usted lee Apocalipsis 18 del 1 en adelante. Dice que un gran ángel que llenó de luz la tierra, clamó a gran voz y dijo, ha caído Babilonia. Y nosotros somos esos que vamos a contender con la falsa doctrina y nuestra carta va a ser la verdadera doctrina. Pero el punto es, sabemos bien eso, ¿verdad? Hemos oído decir, pero ¿a dónde estamos? Estamos ubicados, estamos como el ciego. Cristo dice, compren colirio. Yo los quiero con una vista sana, sin ninguna nube en los ojos y que vean, que estén viendo la realidad. Alabado sea el nombre del Señor. Deberíamos de estar preparando esta juventud, de capacitarlo, de instruirlo. Lo que nosotros hagamos, pero sobre todo el poder de Dios en ello, con el trabajo nuestro, será entonces una iglesia que ya salió de la ceguera espiritual. La Odisea, la iglesia que recibirá el último ataque final por defender los 10 mandamientos de Dios. Y ese es el propósito de Cristo con el mensaje a la Odisea. La Odisea, la iglesia a la cual Jesús hallará en la tierra viviendo por fe. Oiga, ¿cómo la iglesia de la Odisea vivirá por fe? Y nosotros decimos, no, pues si yo tengo fe, pero la fe es fructífera. Mas sin embargo,
echaron Jesús afuera de ellos. Porque Jesús, ¿dónde está? Cuando dice, yo estoy a la puerta y estoy tocando. ¿De dónde toca una persona, hermano, amigo? Para que entienda bien. No nos compliquemos tanto. Si una persona toca la puerta, es porque quiere entrar. ¿Dónde está la persona que toca la puerta? Afuera. Y Jesús dice, yo estoy aquí afuera tocando. Es decir, Jesucristo, hoy en día, lamentablemente, en el mensaje de Filadelfia, en muchos lugares hace rato que está afuera. Está afuera. Y eso es lo preocupante. ¿Y por qué Cristo se va de una congregación? Cristo se va de una congregación cuando ya no hay santidad. Cuando ya no se obedece. Y cuando el orgullo envanece esa congregación por lo que ellos consideran tener. ¿Qué pasa hoy en día, mis amados hermanos? ¿Por qué podemos nosotros notar que Cristo no está en un lugar? Llega una alma sedienta, con deseo de encontrar algo, pero lo que encuentra es otra cosa. No vuelve a la iglesia. ¿Será que Cristo está en ese lugar? Si una iglesia, mi amado hermano y amigo, no crece, ¿será que Cristo está en ese lugar? Porque el Cristo que yo conozco es un Cristo de crecimiento. Desde tiempos antiguos, Abraham, Dios lo sacó afuera una noche estrellada y le dijo, cuenta las estrellas. No puedo, Señor. Pues vete al mar, a ver si te le es más fácil contar los granos de polvo del mar, de arena. Tampoco. Así será tu descendencia. ¿Está hablando Cristo en términos pequeños? ¿Cómo empezó la iglesia de Cristo? 12. Despuésito, 70. Y no 70 haraganes, dormilones, 70 evangelizadores entrenados para ganar más almas. Ya en el aposento alto, 120, ya de los más refinados. Despuésito el aposento alto, 3,000, más 8,000. Y se iban agregando cada día, dice. ¿No es eso lo que Cristo quiere? Y más que ya estamos en el tiempo del fin. Que Dios sacará de donde estén los que han de ser salvos. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pero tenemos defensa nosotros para defender la pobreza que nosotros estamos pasando en estas áreas. No dice que Jesús dijo, no temáis más nada pequeña. Mire, somos bíblicos. La iglesia de la Odisea se sentía ella, pero Cristo estaba de aquel lado de la puerta. Entonces, aprendiendo y viendo la realidad, ¿qué deberíamos de estar haciendo nosotros? Ese es el punto. Bien ubicado. Actuando no como un ciego, sino como una persona. Una persona que está viendo el peligro y que está viendo la realidad. Y está viendo qué horas son, porque un ciego no puede ver la hora en el reloj. Así es la iglesia laodicense. No ve el reloj profético de Dios. Está ahí dormida porque ha de creer que son las 8 de la mañana y ya la aguja va a sonar a las 12. La iglesia, la Odisea, Dios es la que va a hallar viviendo netamente por la fe. Pero ¿qué pasa a la iglesia hoy en día? ¿Viviremos por la fe? Decimos, pero viviremos por la fe. La fe es fructífera, hermano. ¿Cómo está la iglesia laodicense ahorita? Decimos que tenemos los 10 mandamientos.
Pero ¿cómo nosotros nos comportamos a la obediencia? Suena bonito, ¿verdad? Podemos tener un buen nombre. Pero sí, podemos tener todo, pero si Cristo está fuera, al otro lado de la puerta, ese es el problema más grande. Sin mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Oiga bien, cuando Cristo bajó en tiempos del profeta Ezequiel a Jerusalén y le hizo un examen y halló que todo era una sola desobediencia, abominación por donde quiera. Jesucristo dice que salió de la ciudad y su sequina, dice, se fue de la ciudad al monte. ¿Por qué? Por la desobediencia, la inmundicia, la rebeldía del pueblo. ¿Se da cuenta por qué Cristo se va de la ciudad, de la iglesia? Ahora, aquí Cristo está diciendo el punto principal por el cual Él se fue de la Odisea. Por un pecado de arrogancia de esta iglesia, de creerse autosuficiente, de creerse que ella no necesita a nadie, porque ella ve alrededor, llena la congregación de empresarios, de textileros, doctores en medicina. No es eso lo que la iglesia laodicense, ya vuelvo nuevamente a ilustrar la ilustración de las dos aguas. Por eso se le llama tibia a la iglesia de la Odisea, porque así como un vaso de agua tibia se compone de agua helada y agua caliente. Los laodicenses quieren que sus hijos vayan para el cielo. Pero a la hora de la hora están de acuerdo que sus hijos abandonen los 10 mandamientos para que consigan un diploma universitario. Así está la iglesia laodicea en dos cosas. Eso significa ser tibio, dos decisiones. Me parece bien esta, pero también esta. Y solo es por un lado que tenemos que ir. Entonces, eso quiere decir que no, la iglesia laodicense, mejor quiere ella prepararse, tener jóvenes graduados en las iglesias. La iglesia laodicense lo que está anhelando es que un día tengamos doctores, tengamos abogados, tengamos astronautas, tengamos dueños de grandes corporaciones. Eso es lo que está anhelando y dígame que si no es cierto. Porque queremos depender no de la fe en Dios, sino que queremos sacar pecho como los laodicenses y decir, en mi iglesia hay estos profesionales. El propósito no es ese en la iglesia laodicea. Con esto no quiero decir que peca algún joven que se esfuerza, siempre y cuando luche por no poner un proyecto universitario adelante del mayor proyecto que es la vida eterna. Cristo lo dijo claro: busquen primeramente mi reino y después lo demás, que sean añadiduras, que vengan detrás, pero en la fila el proyecto de la salvación. Los demás proyectos tienen que hacer línea atrás. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Y lo más terrible, hermano, que ni los hijos de nosotros están siendo fieles. La iglesia, hermano amado, laodicense, le está cayendo la palabra. Bendito sea el Señor. Pastor, hubiera terminado con la iglesia Filadelfia. No puedo. Sería un perro mudo, como dice el profeta. Tengo que salir con Dios de este compromiso. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Será que estamos actuando conscientes, mentalizados de que Jesús está a la puerta y que vamos a vivir por fe? No lo estamos. Porque por un trabajo negamos la fe a los mandamientos, a la fe a la doctrina. No lo estamos. Porque tememos y Él me va a dar de comer. Y ese pastor me va a dar de comer a mí. Y ahí lo vamos. Esa es la iglesia, la Odisea. Esa iglesia debe de vivir por fe. Bendito sea el Señor. Termino con el llamado de Cristo, mi amado hermano. Esta es la conclusión.
los versículos de este mensaje en el verso 18 y al 20 del capítulo 3 del mensaje a la Laodicense. Ahí los quiero dejar con la conclusión. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en juego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo y a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, nosotros a veces somos celosos con los demás. Ese es el problema de la iglesia de Laodicea. Es autosuficiente. Está cayendo un mensaje y está diciendo, lástima que no está aquel, lástima que no está aquella, porque este mensaje le tronara en el lomo. Nunca lo agarra. Así es la situación de la iglesia de Laodicea. Autosuficiente. ¿Cómo dicen los cristianos de Laodicea? En su autosuficiencia. No, a mí como el diablo me da a dar vuelta. Yo no tengo que ir a orar tanto. Que vaya la hermana, que vaya el hermano al culto de oración. La autosuficiencia, el pecado que Dios rechazó, reprobó a esta iglesia. La autosuficiencia. Que vaya el hermano a evangelizar. Uy, yo voy a ir. Yo no soy loco para andar en las calles. Y la iglesia laodicense se cree autosuficiente. Tan autosuficiente se cree Laodicea hoy ya, que ya se está viendo la moda que ya los laodicenses dicen, no necesito de ir a la iglesia porque tengo un montón de cultos por internet. Así está la iglesia Laodicea. Autosuficiente, pero con estas acciones Cristo sale de ese lugar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está de aquel lado, está afuera mi hermano. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si analizamos el mensaje a la Laodicea, Dios nos quiere, mis amados hermanos. Dios sabe que estamos en un sistema rico, que pinta bonito. La era del internet, la era de los aviones, la era de los cruceros, la era del capitalismo. Si yo trabajo 2, 3 trabajos, mire, hermano amado, yo me he tocado reanimar hermanos que se creía que eran fieles allá en nuestro país, que aparentaban entregadísimos a Cristo. Pero cuando me ha tocado cumplir el deber mío de con esta apertura de la obra en Estados Unidos, animarlos a volver al camino, a la doctrina, ¿qué me han dicho? Yo no soy tonto. Yo no he venido a este país a perder el tiempo. Yo he venido a ganar dinero. Yo he venido a trabajar. Así me han dicho. Mire, qué terrible. Y así está la iglesia Laodicea, capitalista como aquella que vivía en una ciudad próspera en la industria. No va a valer eso, mi amado hermano, para la etapa final. El dinero de plástico es el que se nos va a dar por manos del gobierno, y lo que tú hayas hecho por iniciativa propia, si tú no niegas la fe a Jesús, a su mandamiento, va a andar como hojas secas, no va a valer. El mensaje no es para que nosotros sigamos de rebeldes y de dormilones, es para que los levantemos y atendamos a la voz del maestro. Que Dios les bendiga. Les amo, no estoy enojado. Viera qué gozo siento. No estoy bravo con nadie, no. Les amo a todos, pero yo salgo de mi compromiso. Que Dios me les bendiga y los vemos en la próxima enseñanza.